uno de los invitados a este debate. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Gracias. También saludamos con el ingeniero Richard Salazar. Él es director ejecutivo de Acorbanec, con quien vamos a dialogar como representante de los exportadores bananeros. Buenos días, ingeniero. Buen día, estimado Jaime. Un gusto estar en este prestigioso programa Los Especialistas, al igual que este prestigioso canal en Ecuador en directo. Gracias a ustedes por aceptar este debate, una especie de, vamos a hacer un diálogo, más que un debate va a ser un diálogo. Yo creería que de aquí de pronto van a sacarse conclusiones y cosas importantes para la situación que atraviesan tanto los productores bananeros, que de acuerdo a lo que hemos conversado con el ingeniero, con el arquitecto Franklin Torres, pues presidente de FENAVE, no se les está pagando el valor oficial de la fruta. Me gustaría empezar con el ingeniero Richard Salazar. ¿Cuál es el criterio, el punto de vista de la situación de acuerdo a lo que nos ha dicho ya el presidente de FENAVE en este espacio? Bueno, hay que entender un poco lo que está pasando, estimado Jaime. Te puedo resumir que en el 2020, a pesar de que hemos exportado 200, permítame la cifra, 203.968.000 cajas de banano hasta junio, un 8,85% más, eh, atendiendo un incremento también de demanda del mercado mundial, efectivamente, sobre todo en Europa, Medio Oriente y otros destinos, pero hay una sobreoferta, no solo del Ecuador, sino también de otros países productores y exportadores, que ha generado una complicación en los precios. Obviamente, pues cuando la oferta supera la demanda, los precios se dan. La semana pasada, el portal Fresh Plaza, que es un portal europeo, menciona muchas cosas en ese examen. Alemania, bajan los precios para las categorías 1 y 2. Italia, el precio de la banana baja por la menor demanda. China, la demanda está en su punto más bajo. Estados Unidos, el exceso del precio, el exceso de la oferta ha afectado los precios y ha mantenido un nivel bajo. Australia, la demanda de banana está influenciada por la crisis del coronavirus. Nuestros principales mercados son tres bloques. Primero, la Unión Europea, que representa el 28%. Rusia, con el 23% aproximadamente. El resto de los mercados es el Medio Oriente, con aproximadamente una participación del 15,59%. Le sigue Estados Unidos muy por debajo, en 9,65%. Y otros mercados, Asia Oriental, Cono Sur, Europa del Este, África, etc. Es decir, mercados inestables, mercados que fluctúa mucho la parte política y mercados que dependen, sobre todo, gran parte de sus economías del precio del petróleo. No así, obviamente, la Unión Europea y Estados Unidos, que son los mercados más estables, que en teoría pagan un poco más por la fruta, pero que solamente el Ecuador en conjunto, esos dos mercados representan el 60%, el 40%, versus la competencia, que más del 90% lo destina a esos mercados, en 90-95%. Parte de esa sobreoferta también se da en el Ecuador, y me explico mejor. ¿Por qué hemos exportado más banano? Usted me dirá, si hemos exportado más banano, ¿por qué estamos hablando de precios bajos y de crisis? El problema es que hubo siembras y resiembras por alrededor de 8.000 hectáreas que entraron en producción este año, y fíjese que se exportó todo al inicio de año. 37.600.000 cajas, nuestra nueva base de medición, por si acaso. ¿Y por qué lo digo? Porque entró en producción estas siembras y resiembras. Pero comenzamos a bajar por efectos de COVID a 33.640.000 cajas en febrero. En marzo, 33 millones de cajas. Abril, mayo comenzó a subir 35 millones de cajas en los 2 meses. Pero en junio caímos a 28.377.000 cajas. Esto también en parte por la entrada del verano, que en condiciones normales la demanda cae. Entonces, ¿qué pasó en los mercados fuera de Europa y de Estados Unidos?
se complicó adicionalmente porque su economía depende del petróleo y hubieron muchas devaluaciones de sus monedas, problemas de pago que se originaron. No hay muchos dólares en estas economías y la inestabilidad complicada que ha afectado sobre todo también al sector exportador, porque nos han cambiado condiciones de compra, reducción de precios, entre otros. Entonces, es un sinnúmero de factores que se han complicado por el COVID y entre otras cosas también por el tema del petróleo. Bueno, vamos un poquito, controlamos el tiempo un poco para no excedernos mucho. Vamos a darle el paso al arquitecto Franklin Torres, que es el presidente de FENAVE. Ellos tienen un punto de vista diferente de lo que están atravesando justamente los productores bananeros. Ellos no están recibiendo, de acuerdo a lo que nos expuso hace pocos días en este espacio, no están recibiendo el valor oficial de la fruta que, de acuerdo a lo que justamente determina el gobierno. Adelante, Franklin. Sí, bueno, concuerdo con las cifras que te muestra Acorbanek, me parece que esas son las reales. Y es inaudito que un país donde se exporta más y el precio de venta en el exterior, el precio al consumidor no ha sufrido variación, quiere decir que la demanda no varió y que la oferta tampoco varió para que eso haya ocurrido. Entonces, parece que el dinero se quedó en las partes intermedias del negocio. Eso es lo que ha sucedido en esta situación. Todo país que se precie de ser ordenado y que quiera crecer en orden y progreso, tiene que haber una sujeción a las leyes. Y eso es lo que no ha habido en este país. Lamentablemente, durante el 2018 y 2019 se sembraron más de 20.000 hectáreas de banano, que son las que están causando este desfase en la producción, este incremento en la producción. El 2019 no se sintió porque hubo un desastre natural aquí, hubo inundaciones, y eso obviamente no se vio reflejada esa producción en ese año. Pero este año ya se vio ese aumento de esas 20.000 hectáreas más de banano en la producción. Es por eso que al momento hemos exportado más del 11%, de acuerdo a las cifras de AEBE que tenemos nosotros, el 11% más en 6 meses. Quiere decir que no se quedó ni una sola caja. Quiere decir que todas las cajas se exportaron. El problema es que esas cajas se exportaron por debajo de la ley. Ese es el problema. Es lo que nosotros reclamamos. La no sujeción de todos los ecuatorianos a la ley. Porque todos somos ecuatorianos, aquí nos debemos regir a la ley. La ley del banano dice que no se podrá vender fruta de áreas no registradas. Y eso es lo que ha pasado. Si nosotros teníamos un promedio de ventas de 6,5 millones y en este año hemos vendido un promedio de ventas de 8 millones de cajas, ¿cómo salieron esas cajas de manera ilegal? Cuando tenían que haber pagado por esas cajas, tenían que pagar una multa para poder exportarlas y no de haber causado el desfase del precio que tenemos ahora los productores. Solo para darle un ejemplo, a los productores de contrato por cada contenedor nos están debiendo $52,000 sin ningún papel de respaldo para que el exportador nos diga, ¿sabe qué? Le voy a pagar en tal fecha o de esta forma. No hay ningún papel de respaldo. El productor pequeño de 500 cajas ha perdido $40,000. Ese es todo su patrimonio. Por favor, yo le pido que tengan un poquito más de humanidad a los exportadores y se fijen un poco más en lo que ocurre acá adentro y no lo que ocurre allá afuera. La explosión social que puede ocurrir en nuestro país va a ser desastrosa si esto sigue así. Lo que le hemos pedido siempre es hablar la verdad, decir la verdad. No estamos diciendo la verdad cuando no se menciona que son más de 20,000 hectáreas las que se han sembrado de manera ilegal. Y eso es lo que debe decirse y lo que debe controlarse. Es lo que no debió haber permitido el ministerio porque la ley no permite siembras de banano convencional, solo de banano orgánico. Y ese banano orgánico también ahora está en peligro porque se sigue sembrando más de 5,000 hectáreas nuevas en la península de Santa Elena. ¿Qué va a hacer? Después de poco tiempo, colapsar el mercado del banano orgánico. Eso es lo que no queremos nosotros, que colapsen los mercados. Queremos tener estabilidad en el negocio, pero de ambos lados. Ahorita la estabilidad solo está del lado exportador. El productor ha perdido prácticamente, lo que le digo, un patrimonio en estos primeros 6 meses del año. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Es lo que no queremos que siga ocurriendo. Queremos un país con sujeción a las leyes, que se cumpla la ley. Si la ley dice que se pague el precio mínimo, debe pagarse el precio mínimo. Si ¿Cuánto es el precio que están recibiendo, Franklin?
En cajas de contrato, $4. El precio oficial es En la 6.40. mayor parte no es 6.40. Y la caja spot de esta semana cuesta más el cartón que la fruta. Solo ese ejemplo le puedo decir. ¿Cómo es posible que un país que se precie de tener cerca de 4 de 10 bananas en comercio en el mundo, el cartón cueste más que la fruta? Es lo que están sufriendo ahora los pequeños y medianos productores. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando de manera altiva, y que tenemos que seguir reclamando, porque no es posible que eso suceda aquí dentro de nuestro país. Ahora es el turno para Richard Salazar. Él es el representante, el director ejecutivo de Acorbanec. Gracias. Bueno, aquí se mencionó de siembras ilegales. Los que siembran son los productores, no el sector exportador en primer lugar. Tienen que reclamar a los productores y de todo tipo, pequeños, medianos y grandes, que han sembrado banano. Con relación al respecto a la ley, por supuesto que hay que respetar la ley. La ley habla en el artículo 1 de la obligación de firmar contratos para comercializar fruta entre productores y exportadores. El 40%, señor, de los productores no quisieron firmar contratos este año. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque el precio spot en los últimos 4 años ha estado por encima del precio mínimo de sustentación. Precio spot es el precio de mercado a la fecha que se comercializa la fruta a la semana, que existen todos los commodities, pero no existe la normativa de banano. Entonces, ¿y por qué hay precio spot? ¿Por qué hay mercados spot? Hay que entender esa parte también. Como les dije, el 60% se exporta a mercados inestables, riesgosos, y el 40% a mercados más estables como la Unión Europea, con Estados Unidos como tal. Una de las cosas que sí hay que aclarar es que aquí una particularidad no es una generalidad. Aquí se habla como que los 8.000 productores no están recibiendo el precio oficial. Discúlpenme, señores, los productores que han firmado contratos están recibiendo el precio oficial. Lo que sí se ha dado ¿Cuántos es que se han productores ajustado son? las tablas. El 60%, señor, de la nueva base de productores se han firmado contratos. Lo que sí se ha dado, y eso no se dice, es que se han ajustado esos contratos, que también lo permite la normativa de un precio promedio, de ajustar y pagar un precio más bajo ahora para pagar un precio mayor después y compensar. Eso lo determina la ley y eso es lo que se está haciendo en este momento. ¿Quiénes están recibiendo ese precio de $3 spot que dice el señor doctor? Los que no firmaron contrato, obviamente, y que le apostaron al spot. Pero cuando el precio está en $10, $12, como todos los años pasa con el spot, que tiene precio alto y precio bajo, pero el promedio siempre ha sido superior en los últimos 4 años, ¿por qué no salen a decir lo contrario? Porque solo en el verano, este año es atípico por el tema del COVID, pero en los veranos, todos los veranos es exactamente lo mismo, quejándose del precio spot bajo, pero cuando sube no hay ningún problema. Pero el promedio como tal, señor, siempre ha sido superior. Por otro lado, lo que no debemos seguir es generalizando, porque aquí se dice que todos los productores están recibiendo $4 cuando no es así. Y por último, si fuera ese el caso, hay mecanismos establecidos en la misma ley para poner denuncias en el ministerio al respecto. Así que si hablamos de cumplimiento de la ley, tiene que ser para todos, no solamente para el exportador, porque el productor también tiene obligaciones que cumplir, entre esas el firmar contrato. Ahora es el turno para el arquitecto Franklin Torres, que no han firmado los contratos. ¿Por qué? Bueno, la ley no dice que es obligatorio firmar contratos, para empezar. La segunda, los que han sembrado banano en exceso generalmente firman con usted los comunicados en el denominado clúster bananero, estimado Richard, y están al lado suyo sentados seguramente los días lunes fijando el precio semanal de lo que quieren comprar la caja de banano. Decir que no hemos querido firmar contrato es absurdo. Yo tengo contrato y no estoy recibiendo el precio oficial. Mis compañeros tienen contrato y no están recibiendo precio oficial. Ellos desde la semana 12, justamente cuando se decretó el estado de excepción por el señor ministro, parece que también se decretó una especie de libre vía para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, para que todo el mundo saque las manos grandes para llevarse el dinero, de algunos de manera realmente inhumana, porque perjudican al resto de personas. Entonces, no es posible. Yo tampoco generalizo, yo no digo que son todos los exportadores.
Y yo también estoy defendiendo a esos exportadores que sí están cumpliendo, que sí están pagando el precio oficial, porque también tengo compañeros así. Lamentablemente son de los 200 y pico de exportadoras, son contados con los dedos de la mano los que están pagando el precio oficial. Y nosotros sí tenemos que defender a ellos porque ellos están cumpliendo una normativa, porque ellos están cumpliendo con sus productores. Ellos son los que después no van a tener problemas para comercializar, porque ellos van a tener fidelidad en el negocio, cosa que no va a ocurrir con estas otras personas, con otros de estos exportadores, que en la primera que vieron la oportunidad de llenarse los bolsillos lo hicieron. Me dice que hay una tabla establecida. Claro, hay una tabla establecida. Hace 8 semanas, una compañía con la que un compañero trabaja tenía que pagar ya la diferencia de precio. ¿Sabe qué le dijo? Que no puede pagar, que las condiciones no están. Ahora, cuando ya le estableció otra tabla, porque ya era una tabla, ahora va a la segunda tabla. En la segunda tabla, ahora le envió un delegado del sector de la comercializadora para revisarle un análisis exhaustivo de la finca para decirle que ya no le va a comprar desde la próxima semana y entonces ya no le va a devolver el dinero que le está debiendo, cuando la finca cumple con todos los requisitos para seguir exportando. Es el tipo de triquiñuelas que se manejan aquí dentro del Ecuador. Estamos viviendo siempre de la zapada, siempre del más vivo, y es lo que debe terminarse. Y eso debe terminarse con un cabal cumplimiento de la ley. Nosotros estamos de acuerdo que todos debemos cumplir la ley, pero empecemos dando el ejemplo. Aquí vienen personas de otros países. Yo les pregunto a estas personas, ¿cómo es la ley en sus países? ¿Cómo es la ley en Rusia? ¿Qué pasa cuando un ruso infringe la ley? Cuando una persona extranjera infringe la ley en ese país, ¿qué le sucede? Entonces yo le pienso que todos debemos hacer un cumplimiento de la ley y empezar por eso. Todos, absolutamente todos, porque yo estoy de acuerdo que no debe ser la ley exclusiva para algunos. Lamentablemente en los países latinoamericanos siempre se ha establecido este ego de los entes grandes, de los entes de poder económico, que la ley no es una obligación, sino es una opción. O sea, si lo hago, está bien, si no lo hago, también. No, la ley es una obligación para todos. Y eso es lo que debe ocurrir. De los precios que se manejan, lamentablemente, yo le puedo decir con conocimiento de causa, esta semana el precio de la fruta es más barato que el precio del cartón y los materiales. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que no se dice. Y son muchas de las exportadoras afiliadas a Corbanet, que representa a don Richard, que son las que están pagando ese precio. Entonces, sí debe haber un llamado de atención, que no puede ser que la fruta cueste menos que el material. Me parece algo absurdo. Eso le pido yo, que controle a sus socios y que paguen un precio justo a sus productores, que cumplan con la ley. Si se comprometieron a firmar una tabla, cumplan con la tabla. Ahora no quieren cumplir con la tabla. No quieren cumplir con lo que ellos firmaron, valiéndose de cualquier cosa para decir que esa tabla hay que renegociarla. ¿Cómo renegociarla si el contrato se termina en 8 semanas? ¿Cómo van a renegociar? ¿Cuándo la va a pagar? Nunca. No hay ningún papel que ahorita asegure al productor que ese exportador le vaya a cumplir, sino la palabra de él. ¿Cómo va a cobrar ese productor esa diferencia de precio de los contratos? El 90% de los contratos en la actualidad están con tablas. Y el 90% de los contratos no tienen respaldo de esas tablas. No hay. Gracias, Franklin. Vamos nuevamente con Richard para que responda a lo que está diciéndole Franklin. A confesión de parte, relevo de pruebas, estimado Jaime, que muestre ese 90% de los exportadores que están incumpliendo. La ley del banano, artículo 1, último párrafo, textualmente señala a todos los productores, comercializadores y exportadores estarán obligados a suscribir contratos de compra-venta de la fruta y se respetarán las cláusulas que libre y voluntariamente pacten las partes. Así que no es que nos las estamos inventando, por si acaso. Lea la ley, artículo 1. Señores, el acceso a la información cada vez es más fácil. Vea lo que está pasando afuera. Precios en Europa promedio, precio CIF, 10,77 euros por caja. Precio CIF en Rusia, señores, 7,43. Mediterráneo, 7,25. Turquía, $6.50. O sea, esto no es que esto es un tema del exportador. O sea, aquí es más fácil echarle la culpa al exportador. El precio spot, dígalo pues también, señor Torres. Cuando le pagan $10 las compañías que dicen que usted no están cumpliendo. La mayoría del problema es por el precio spot, específicamente. De los contratos
Si fuera así, porque conozco bastante bien su caso, usted tiene una tabla y le están respetando la tabla. No me diga que no se la están respetando, por eso digo que no generalice. Conozco bastante bien su caso. En Europa del Norte, Alemania para arriba, precio promedio entre 90 y 99 centavos de euros la caja al consumidor. Pero nosotros vendemos en términos FOB. Nosotros no somos supermercados para decir aquí que es el exportador el que se está llenando de dinero. El sector exportador está perdiendo tanto dinero como el sector productor, porque a nosotros también nos han cambiado las condiciones de negocios en los mercados, sobre todo fuera de Europa y Estados Unidos. Aquí se toma de referencia un precio en Europa, pero dentro de la misma Europa hay diferencias, porque en el sur de Europa el precio está entre 70 y 80 euros por caja al consumidor. Eso no se lo dice, pero se pretende decirle a la opinión pública que todo ese precio se paga en todo el mundo. Lo invito a que averigüe pues a cómo está el precio en Algeria por caja, que averigüe cómo está pues en Medio Oriente el precio por caja, cómo está en Rusia el precio por caja, para que señale el señor como que todo el sector exportador es el que está haciendo aquí triquiñuelas, ni mucho menos. Yo eso no le voy a permitir al señor Torres, porque acá es muy fácil decir, hay que probarlo. Por eso le digo que a confesión de partes, relevo de pruebas. Si ustedes tienen problemas, ya firmado un contrato, la ley les determina a ustedes que pueden ir a poner una denuncia al ministerio. ¿Usted sabe cuántas denuncias han puesto en el ministerio? Hay muy pocas. Y las que se han puesto se han solucionado, sea de un acuerdo mutuo por una mediación o sea porque les han hecho cumplir a los exportadores. Y yo le pregunto cuántas denuncias hay en el ministerio. Es el turno para don Franklin Torres. Dentro de la distribución, y esto es decírselo a la opinión pública, dentro de la distribución del precio de la caja de bananos, sobre todo que dice que el 53%, señores, se lo llevan los importadores, maduradores y los retailers. Eso hay que decirle también a la opinión pública, no solamente en Europa, en todo el mundo. Es el turno para Franklin Torres, justamente en este debate que tenemos aquí en Ecuador en directo. Sí, bueno, hablemos de la transparencia del comercio bananero. Hablemos, por ejemplo, de las exportadoras que son gerenciadas por las secretarias o son gerenciadas por personal de bajo perfil que saben que no van a poder responder en caso de una demanda legal. Hablemos también de que las exportadoras, frente a sus ventas, el domicilio tributario, que es uno de los eslabones comerciales, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra ese domicilio tributario de las compañías a las que venden las exportadoras de acá? ¿Dónde se encuentra? ¿En Panamá? ¿En las Islas Caimán? ¿Dónde se encuentra? Eso sería bueno que también lo aclaren, ¿no? Para saber, porque el precio de las cajas en transferencia es difícil de saberlo, porque lo venden a otra empresa que generalmente es la misma del exportador acá, y obviamente con eso se evitan el pago de impuestos de aquí y el pago de impuestos en el destino, ¿no? Eso es lo que también deberíamos hacer para ver quién es quién dentro de las compañías. Nosotros sí deberíamos solicitar a la Superintendencia de Compañías la legalidad de estas compañías exportadoras. ¿Cuáles son sus gerentes? ¿Cuáles son sus accionistas? ¿Y dónde está su domicilio tributario? Para saber realmente cómo enfrentar y a qué estamos enfrentando nosotros. Nosotros aquí somos transparentes, nosotros tenemos aquí nuestro domicilio tributario, pueden ver nuestras cuentas. Yo estoy recibiendo ahorita, como usted lo dijo, Richard, $5, sí, yo estoy recibiendo $5. Pero ya para la semana que viene tengo sobre algunos de mis compañeros con los que firmamos contrato, tenemos ya la caída exhaustiva de parte de la exportadora para decir que la finca no vale, que la finca no sirve. Cuando durante 6 meses sirvió la finca, ahora que le toca pagar la diferencia de precio, ya la finca no vale. Eso es lo que está sucediendo, es lo que nosotros reclamamos y lo que nosotros le pedimos al ministerio que actúe de una manera limpia y pulcra para todos. ¿Por qué no se presentan demandas? Es muy fácil decir presenten la demanda. La mayor parte de demandas nunca son atendidas, y si son atendidas y arregladas, son muy poco satisfactorias para el productor. Antes de este productor ahora queda como señalado para que no pueda firmar contrato con ninguna de las compañías exportadoras. Es lo que pasa. Queda una especie como de estigma sobre el productor que prácticamente demanda el pago de sus haberes, nada más. Eso es lo que sucede. Hay muchos que se han aprovechado de esta situación y
y siguen aprovechando esta situación porque la falta de ejecutividad de parte del ministerio realmente es brutal. Para que le llamen a usted a la primera audiencia transcurren 2 semanas. En esas 2 semanas usted ya perdió las 2 semanas de fruta. ¿A quién le vende esas 2 semanas si usted no tiene contrato con otra compañía? ¿Cómo hace para vender esa fruta? Es imposible. Entonces, hay una forma realmente ya planificada de cómo crear el spot dentro del Ecuador. Todos sabemos cómo se manejan, no ha sido de ahora nomás. Y usted me habla, Richard, de que nosotros recibimos $12. Pruébeme usted que yo he recibido $12. Pruébeme usted que yo he recibido $10. Usted me habla de 10, de $12. De acuerdo a sus mismos números que ustedes han publicado, una semana se pagó a $10. Una de las 26. El resto se han pagado por debajo del precio mínimo y otra semana a 7.50. Ahí está, estas son las cifras de Acorbanec. Entonces, por una semana de 26 que hemos recibido 10, y ahora sí, ¿por qué no decimos cuando recibimos $10? Yo no he recibido $10, por suerte. Yo recibí creo que $8 cuando pude vender esas cajas de spot y el resto he recibido $3 en promedio. ¿Por qué no pude firmar toda mi fruta en contrato? Porque la situación de cada finca es distinta, la situación de cada finca es especial. Si nos obligan a firmar contrato por 2 o 3 contenedores, y si esa finca está en recuperación, si esta finca está en resiembra, si esa finca no puede cumplir con esa cantidad semanal. Muy pocas compañías aceptan producción total, lo que quieren es cajas realmente en contrato fijo. Y eso no se puede en una bananera, porque una bananera presenta diferentes espacios de producción que no pueden ser sustentadas bajo una cantidad exacta. Por eso no se puede sembrar toda la fruta como quisiera Richard. Pero sí debe haber el concepto de que el precio mínimo de sustentación es precio mínimo de sustentación y no es precio máximo de sustentación. Es lo que nos han hecho creer durante estos últimos años, que el PMS no es del precio mínimo, sino es del precio máximo al que puede acceder un productor. Y eso es lo que no debe ocurrir. Vamos con el momento para el ingeniero Richard Salazar. Sigo insistiendo que se está generalizando, como que aquí, digamos, para calificarse como exportador hay requisitos establecidos en la ley que tanto se dice que hay que respetar la ley. Cuando uno se califica, te exigen garantías. El tema del domicilio tributario, el SRI tiene intercambio de información con todas las entidades tributarias del mundo para su información. Así que eso ya es un mito, eso ya es, digamos, cosa pasada. Eso ya el acceso a información y los convenios que tienen, tanto aduanas como entidades tributarias, eso ya nadie se oculta, ya nadie es oculto en ese tema. Con relación a lo que dice de las fincas no van a valer, la misma ley te da el procedimiento de que si te pasa eso, tú vas al ministerio y dices lo que te está pasando. Y tienes dentro de la ley, el ministerio manda a Agrocalidad a hacer una verificación, de lo contrario establecerá ciertas sanciones establecidas en la normativa. Hablamos de sinceramiento. Claro que hay que hablar de sinceramiento, pero tenemos que decir lo que está pasando. Aquí se dice que no hay un mercado spot en la ley. Claro que no hay un mercado spot, pero existe el mercado spot porque hay mercados mundiales que te compran en spot. Lo que hay que hacer aquí, hablar claramente, es que esa ley del banano vigente, que fue creada hace 23 años, enfocada a una realidad de hace 23 años, es la que está generando esa distorsión. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 23 años había un oligopolio que manejaba el 100% de la exportación, porque se exportaba en buques refrigerados. Ahora el 82% se exporta en contenedores y se va a todo el mundo. Los mercados principales eran 2, Unión Europea y Estados Unidos. Por eso se firmaban contratos. Pero ahora ya no son esos nuestros principales mercados, sino otros, inestables, irregulares, que tienen muchos conflictos políticos y problemas económicos. Y esos son los que nos están pasando la factura en el Ecuador. Y en este momento, que ya estamos en el verano, la competencia tiene picos de producción, que ya está saturando mercados también en Europa y Estados Unidos. Eso hay que decirle a la opinión pública. No solamente decir que el exportador es el que está explotando a los productores, sino es un problema de mercado. El banano es un producto que depende del mercado, de la oferta y demanda. Si hay que ajustar algo, es la ley del banano que no se ajusta a la realidad ni se apiada a la realidad del negocio bananero. No estamos solos en el mundo. ¿Quiénes ponen los precios? En Centroamérica, Richard. Colombia. ¿Quiénes ponen los precios? ¿Perdón? ¿Los precios quiénes los ponen? Se los negocia todos los años, señor, con los compradores internacionales.
El señor Torres se ríe pensando que el exportador es el que pone el precio. El que lo pone es el comprador. ¿Quién tiene el poder negociador en este momento, señores? Son los supermercados, son los importadores. Y no solamente en el Ecuador, en todo el mundo. O sea, acá no hay que decir, o sea, ya mismo el señor Torres va a decir que los exportadores son dueños de los supermercados en el mundo. Perdóname, el 100% de la fruta se vende casi en términos FOB, perdón, el 90% en términos FOB, es decir, puesto en el puerto de embarque. Y se negocia un precio FOB en el puerto de embarque, no en destino. Señor Torres. Bueno, parece que Richard está muy enterado de lo que pasa en la subsecretaría. Es más, me parece que es una parte integrante. A veces pienso eso de la subsecretaría. Pero bueno, en todo ¿Cuál es la caso, solución? Mi pregunta para el señor Torres, ¿cuál es la solución para terminar con todo lo que está pasando en este momento? la solución es el apego a la ley. Es la solución que tiene que haber. Es que el problema es que no quieren apegarse a la ley. Piensan que la ley es una opción y no es una obligación. Y eso es lo que nosotros debemos saber, que todos tenemos que tener un apego a la ley. Que la ley es lo que sea, puede ser. Se discutió una ley y Richard estaba ahí en esa ley cuando se hizo la socialización. Y me parece que fue una ley establecida por todos y que debió haberse discutido. ¿Por qué dejaron ahí en el congelador esa ley del banano que ya estaba para segundo debate? Que supuestamente reunía y recogía de ambos lados las particularidades que cada uno necesitaba. ¿Por qué la dejaron ahí? La dejaron abandonada porque como siempre, el sector exportador, cuando pierde, como se cree dueño del partido, apaga la luz, se lleva la pelota y se acaba el partido. Entonces ahí hay que iniciar el partido nuevamente para ver si empatan y vuelven a ganar ellos, y eso no es así. Lo que sí le digo, ¿cuál es la solución? La solución es dejar de enviar tanta fruta al mercado. Que esa fruta se quede internamente, y nosotros le hemos hecho sugerencias no de ahora al gobierno, le hemos hecho sugerencias de hace más de 20 semanas, cuando le dijimos que tenemos que dejar parte de esa fruta aquí para que no colapsen los mercados, no porque no se vaya a exportar. Toda la fruta ha salido. Ese es un principal indicador para decir que, bueno, que se ha quedado cajas aquí en el Ecuador. Toda la fruta ha salido. Si no, no se obtendrían esos récords de ventas que se ha hecho en este año. Casi 12% más de banano. Entonces, algo está fallando en el sistema de comercialización, algo está fallando en el que no se pague el precio mínimo de exportación. Recuerde que nosotros tenemos un coste de producción encima de los 5.50. Eso es lo que se estableció el año pasado en la mesa de negociaciones. Y vender a $4, a $5, a $3, a $2 es pérdida para el productor. Y esa pérdida tenemos que asumirla. Lamentablemente no se dan cuenta de lo que puede ocurrir, del estallido social que puede haber en las ciudades cuando ya la gente deje de ir a sus fincas, deje de ir o cierre su unidad de producción. Es ya lo que está pasando. Señor Torres. Yo les pido un poco de humanidad pensando en esa gente. ¿Cuál es la solución? Nosotros le hemos dicho al gobierno. Y esta no es una decisión del gobierno, señor Torres. ¿Cuál, licenciado? De que se cumpla con los precios, que tiene que hacer cumplir con los precios. La decisión es de ambos lados, del exportador y del productor. Es la obligación de cumplir la ley, es del ciudadano. El Estado solo está para regir y ver quién ha cumplido y quién no ha cumplido. Él está en un papel de árbitro y es lo que tiene que hacer. Y ese árbitro lamentablemente está súper parcializado al momento y no tenemos ninguna respuesta, porque si no, algo hubiera hecho al respecto y no lo quiere hacer. Y nosotros le hemos dicho lo que tiene que hacerse. Por ejemplo, tiene que salir ahora a comprar banano internamente para poderlo distribuir aquí en el país, porque los pequeños y medianos productores que antes podían donar ya no lo pueden hacer porque están al borde de la quiebra. Tenemos 22 semanas de bajos precios. Parece que no se dan cuenta de eso, no asimilan los exportadores. Si la pérdida para un productor es de $52,000 por cada contenedor, multiplique por el número de contenedores. ¿Qué están buscando ahora algunas exportadoras? Y han abierto exportadoras nuevas para evadir el pago de los valores que están pendientes. ¿Cuáles son esas nuevas? ¿Cuál es la solución para nosotros? Dejar de exportar la fruta y que esa fruta se quede internamente. Nosotros tenemos el 1% de impuesto agregado que nos hicieron desde este año. Le pedimos que ese 1% sirva para comprar la fruta internamente, semanalmente, y esa fruta sea distribuida aquí en el país. Que después del gobierno de alguna forma cancele ese 1%, eso podría
podría analizarse, pero por lo menos de esa forma ayudamos a que tanto los habitantes del Ecuador reciban la mejor fruta del mundo, porque es el banano del Ecuador. Nadie tiene discusión, y que cerca de 4 de 10 bananas en el mundo también son del Ecuador, y eso es lo que no se habla, porque no han podido los exportadores posicionar eso. Imagínense una empresa como cualquiera, una empresa automotriz, una empresa farmacéutica que tenga el 40% de captación de mercado. ¿Cuál sería el poder que tendría esa empresa sobre el comercio? Eso es lo que le hemos pedido al gobierno, que posicione el banano ecuatoriano de esa manera, porque tiene que posicionar, es el de mejor calidad y el de mayor cantidad. Entonces tiene que haber alguna respuesta de parte del gobierno para solucionar y que actúe, no que vea fríamente y espere que el mercado regule la situación. Si está esperando que el mercado regule la situación, como están las cosas, porque no hay mercado libre. El que se reúnan 4 exportadores va a fijar el precio de la semana los días lunes. Eso no es mercado libre. Es un mercado impositivo. Vamos con el representante de los exportadores de banano. Dice el señor Torres que se ha exportado todo. Discúlpeme, señor. Usted está diciendo de que hay que dejar fruta porque no porque el mercado no compre, sino para regular el precio. Uno cuando regula oferta es porque hay un exceso de oferta. Perdón, cuando regula oferta es porque hay un exceso de fruta en el mercado y distorsiona, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, que es lo que está pasando ahora, los precios se deprimen, y eso es lo que está pasando de fondo. Usted hablaba de que estábamos de acuerdo en la reforma de la ley. Claro que sí, estábamos de acuerdo en la reforma de la ley, pero no se incorporaron ninguno de los aportes que hicimos nosotros, como entre otros el sincerar el spot, que hay un mercado de spot, señores. Nadie lo está discutiendo. ¿Y por qué hay un mercado de spot? Porque nuestros clientes en el exterior, mercados inestables, compran en spot. De hecho, lo que ocurre es adaptarse a eso. Pero, ¿qué es lo que se pretendió? Porque lastimosamente quien lideró esa reforma fueron 2 asambleístas que casualmente eran productores. Y todo lo que se hizo fue, si la actual ley es mala en el sentido de que por toda la tramitología y sanciones desproporcionadas, la nueva era más de lo mismo y peor, pues, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué vamos a estar de acuerdo con eso? Cuando no, lo que se busca ahora es un sinceramiento de la comercialización. Uno, concuerdo con usted con el tema de respecto a la ley. Por supuesto, tienen que respetarse todos los de la ley, pero hay que sincerar la ley. Cuando la ley ya no se adapta a la realidad del mercado, hay que cambiarla, señores. Eso es lo que hay que hacer en este momento. No solamente en el tema de la ley del banano, en temas ambientales, en temas laborales, que también hay que decirlo aquí, que han afectado los costos de producción. Con relación al posicionamiento del banano en el mundo, yo la verdad es que, perdóneme que me causa risa lo que dice el señor Torres de que se reúnen 4 exportadores para fijar el precio del banano en el mundo. Ya quisiéramos tener ese poder en el mundo. El Ecuador tiene el 32% del mercado mundial, señor Torres, no 4 de cada 10. Y aún así, los nuevos actores, los que tienen el poder del mercado, poder de negociación, son los supermercados en el mundo, incluso en el Ecuador. Así que ya quisiéramos como sector productor y exportador tener ese poder y ese peso, porque es muy fácil decir que se posiciona el mercado. En lo que sí tiene que trabajar el gobierno, y en eso sí le doy la razón a Franklin, tenemos que seguir mejorando los accesos a los diferentes mercados. Corea del Sur nos cobra un arancel del 25%, Japón 20%, China 10%. En la misma zona euroasiática hay un potencial de crecimiento. Ahí tiene que trabajar el Ecuador y en promoción de exportaciones. El sector exportador y el sector productor han hecho su trabajo, porque estamos prácticamente en todo el mundo. Lo que sí yo creo que, y concuerdo con Franklin, que hay que regular la oferta ahora, porque ese exceso de fruta es el que está generando distorsiones en los mercados. ¿Y cómo se la hace? En esa parte hemos coincidido no de hoy. ¿Cómo se la hace, Richard? Desde también el inicio de la pandemia. Entonces, yo sí creo, y más bien una exhortación, esto amerita un diálogo profundo de los actores, productores y exportadores, sin antagonismo, analizar lo que pasa. Es muy fácil echarle la culpa a otro, sea al productor o al Ministerio de Agricultura. A los exportadores nos están iniciando administrativos para esa información, señor Torres. Y claro que estoy informado, porque le están, no solamente a nuestros socios, a más de 120 compañías han iniciado procesos para esa información. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a otro cuando las cosas no van bien, pero cuando van bien, digamos, ahí no hay culpables. Entonces, aquí se trata de un baño de verdad y de sinceramiento, que es lo que hay que hacer. Y un diálogo profundo de qué es lo que hay que cambiar en esta industria y mejorar la competitividad. ¿Cómo solucionar este problema, Richard?
¿Cómo llegar a soluciones a esta problemática? Insisto, aquí hay que sincerar esto, el negocio hay que sincerarlo. Sentarse, Aquí, las dos partes. primero sentarse a dialogar con aportes positivos, no solamente buscar culpables, porque aquí, si bien es cierto, el sector productor ha perdido dinero y no lo estamos diciendo lo contrario, pero el sector exportador también ha perdido muchísimo dinero, señor Torres, porque ha llegado muchísima fruta en mal estado y esa pérdida 100% la asume el sector. Los controles antinarcóticos, el 100% de ese control, el costo lo asume el sector exportador. Entonces, no es solamente de que un sector está perdiendo o ganando más. Un diálogo profundo, establecer los cambios en la comercialización mundial del banano que se han dado, señores. Entonces, ajustarnos. El Ecuador tiene que ajustarse a la demanda, ni más ni menos. Entonces, hay muchos cambios en la comercialización y esas son las cosas que hay que cambiar. Por eso digo, un diálogo profundo, cambios estructurales en políticas, desde la ley del banano, leyes laborales, porque nuestro costo de producción es muy alto y no solamente en banano, en todos los productos agropecuarios. Señor Torres. De acuerdo con el diálogo, pero el diálogo tiene que ser inmediato y las acciones del gobierno también tienen que ser inmediatas. Ponernos a dialogar con un moribundo al lado es complicado, ¿no? Nosotros nos estamos muriendo y pero si hay mi pregunta es si hay predisposición de parte del gobierno, señor Torres, para buscar esta solución. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, es lo que le hemos pedido insistentemente durante estas semanas, que hagamos de alguna manera algún tipo de control de la oferta de banano. Lamentablemente el Ecuador se ha convertido en una bodega grande que vienen a comprar al precio que quieren y eso es lo que no debe ocurrir. Nosotros tenemos que hacer respetar nuestro país, tenemos que hacer respetar lo nuestro. El mejor banano del mundo no puede ser pagado el peor precio del mundo. No puede ser posible eso. No debe ocurrir. Que ha llegado fruta madura y todo eso, pero hay que ver los porcentajes de lo que han llegado. Si llegaron 4 cajas de un contenedor, es realmente mínimo. O si llegaron 10 cajas de un contenedor, también sería mínimo. Pero hay que analizar cómo, de dónde cajas. Muchas de las exportadoras compran a cuperos. No compran directamente al productor. Entonces al cupero no le interesa mandar ninguna calidad, lo que al cupero le interesa es llenar sus cajas de fruta sin importar de dónde viene. Y obviamente ahí no va a haber garantía. Y muchas de las exportadoras, pero no generalizo obviamente, muchas de las exportadoras utilizan a los cuperos para llenar sus contenedores en vez de buscar directamente productor. Y eso ocurre, la mala producción, la pésima fruta que llega afuera, porque están en manos de cuperos. Que vean los códigos de dónde salieron esas cajas. Es fácil verlo, no hay cómo eliminar. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, nosotros estamos queriendo hacerlo desde hace mucho tiempo, pero el gobierno no da la atención, no da la apertura. Entonces sí tiene que haber la apertura hacia los productores pequeños y medianos. La realidad de un productor grande es totalmente diferente a la nuestra. La realidad del exportador es totalmente diferente a la nuestra. No podemos confundirla. Son realidades completamente distintas. Nosotros en 6 meses hemos perdido el patrimonio de nuestras familias. Eso es comparable con lo que ha perdido el exportador. Sería bueno saberlo para que... ¿Cuántos productores están recibiendo un precio irrisorio por la caja de banano, señor Torres? El 90% de la producción actual de los productores independientes está recibiendo en contrato o 5 o 4 dólares. Y eso no alcanza no alcanza eso, ni para los gastos. Si el costo de producción está encima del 5.60, licenciado, ¿cómo le va a alcanzar a un productor para cumplir con todo lo que debe hacer? Es imposible. Mire que hay productores, incluso de acá, de nuestra zona, yo soy de la provincia de Los Ríos, que ya les deben 3, 4 quincenas a sus trabajadores. ¿Cómo puede responder ante eso? ¿Cómo puede entrar en esta situación? O le pagan solo la mitad del sueldo esperando después pagarle cuando ya recibe el resto para poderle cancelar todo. Entonces es difícil para el sector, es difícil para nosotros. Nosotros debemos a los proveedores, debemos al IES, debemos al SRI. Ahora nos ofrecen un crédito el gobierno al que la mayoría de los productores no podemos acceder. Porque por este incumplimiento que ha habido de los proveedores y todo eso, no hemos podido pagar y estamos en central de riesgo la mayoría.
¿Cómo podemos acceder a un crédito si estamos en central de riesgo? Y exigen muchos requisitos también. Así es, aparte de los requisitos que son muy engorrosos y muy difíciles de cumplir. Lo que sí le pedimos al gobierno es que actúe, que haga cumplir la ley. Que las siembras, como ahora pretende el ministro, crear un reglamento solo para legalizar las siembras, como que eso fuera la panacea. Si eso no es lo que estamos de fondo analizando, lo que estamos de fondo es el precio, la producción, eso es lo que tiene que sentarse el ministro a decir, ¿sabe qué? El precio está demasiado bajo, tenemos que regularlo de alguna manera. Ya no es posible que un productor siga recibiendo menos que el costo de una caja de banano. Entonces, sí, de alguna manera tiene el gobierno que sentarse a dialogar y a dialogar con gente que le proponga situaciones realmente accesibles para todos. Y no permitir este mercado, entre comillas, libre, que permite todo, pero todo contra el sector productor. Ese es el problema. En el gobierno del expresidente Correa hubo una situación casi similar que al final creo que llegaron a un acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Se sigue cumpliendo con las mismas disposiciones o cambiaron, Franklin? Lamentablemente se cambian las disposiciones y las interpretaciones de la ley. Mire, este año de manera ilegal se estableció franjas de precios para la caja de banano, cuando eso no dice la ley del banano. Establecieron una tabla y ya vemos lo que ocurrió con la tabla. La tabla, para que funcione, Richard, debió haber sido aceptada cuando se firmó el contrato. No cuando ya ocurrió el problema, ¿sabe qué? Ya no le puedo pagar el 6.40, si no le voy a pagar por la tabla. Entonces, ahí es complicado, porque tiene que haber una audiencia previa para decir, ¿sabe qué? Vamos a trabajar con tabla, perfecto, trabajemos con tabla. Pero no, a mediados, cuando esté el caballo en medio río, cambiar las alforjas es jodido, pues, licenciado. Entonces así no se puede trabajar. Tiene que haber claridad y tiene que haber predisposición. Al diálogo sí, pero un diálogo que sin que se ofenda a la otra parte. Y en esta causa nosotros somos ofendidos económicamente. Estamos al borde de la quiebra, hemos perdido prácticamente nuestro patrimonio. Parece que eso Richard no lo analiza, parece que para él le parece poco, pero esa es nuestra realidad. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Richard, sería importante que de pronto se fije alguna fecha para este diálogo aquí en este espacio. ¿Qué le parece? Cuando quiera, estimado Luis. Aquí ha dicho algo el señor Torres, o está pasando por alto algo que es importante. Estamos pasando por una de las pandemias más trágicas para la humanidad, con devastaciones en economías en países compradores. ¿Hola? Sí, estamos al aire. Hola. Sí. Perdón. Creo que está olvidando el señor Torres que estamos pasando por una pandemia con resultados catastróficos, devastadores, no solamente en el Ecuador, sino que en todo el mundo, afectando economías mundiales con crecimientos negativos proyectados de Estados Unidos, Europa y otros países en el mundo. Sigo insistiendo que lo que no puede darse o hacer comentarios de generalizar todo. Decir que el 90% de los productores están recibiendo $5, señor, a confesión que es parte del relevo de pruebas. Con mucho gusto nosotros la mostramos. Decir que los exportadores tienen domicilio en paraísos fiscales como una generalidad me parece una acusación bastante grave y que debería de probarlo en transparencia. Los costos de producción fluctúan, es un promedio nacional el que usted ha dado, pero yo conozco de casos de productores que tienen 4.70 costos de producción, $5, 5.20, fluctúan. Lo que hay es un promedio nacional que es el que usted ha dicho, no es el de todo, no es general. Lo de legalizar la siembra, insisto, quienes han sembrado son los productores, no los exportadores, como se ha pretendido decir. Pero más allá de eso, también hay que analizar ese tema a profundidad, porque hay muchos pequeños productores, señor Torres, que ya van por tercera, cuarta tenencia de la propiedad y nunca han regularizado. También se van a afectar a esos pequeños productores, por si acaso. Porque esto yo lo vivimos también. Recuerden que yo fui director de banano hace 10 años y se trató de hacer esto, porque en esa época había algo parecido. La ley prohibía las nuevas siembras y se sembraron 100.000 hectáreas. Y está bien que se hayan sembrado, porque el Ecuador ajustó su oferta a la demanda mundial en esa fecha y por eso se regularizó eso. Que yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si no hubiese COVID? Créanme que se hubiese exportado todo en la época alta. Pero bueno, más allá de eso y en afán de aportar,
El sector exportador, nosotros formamos un clúster donde estamos diferentes gremios, donde tenemos toda la apertura. Si hay que sentarse el lunes mismo nos sentamos con las autoridades. Esto es un negocio privado, señor periodista, en la que el sector privado tiene que tomar el toro por los cuernos. Entonces, este es un sector que hay que reunirse productores y exportadores en primer lugar, y el sector estatal simplemente es un facilitador. En todo caso, estamos abiertos nosotros al diálogo, no solamente con Franklin, que representa un grupo de productores, con los que sea necesario. El sector exportador, en aras de transparencia, puede mostrar cifras, todo lo que sea necesario para ahondar en ese diálogo. Bueno, ya estamos en la recta final, estimado Franklin. ¿Usted acepta el diálogo por parte de Richard como representante de los exportadores? ¿Estaría de acuerdo a reunirse y a buscar soluciones? Jaime, muchas gracias. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos no el lunes, mañana mismo, porque nosotros trabajamos de lunes a domingo acá en el campo. Es que no tenemos horario ni presión de ningún tipo por el día que nos toque reunirnos. La cuestión es la apertura que dé el gobierno para solucionar este inconveniente, porque ya es realmente insoportable para el sector productor. Yo pienso que todo país tiene que generar riqueza, pero con trabajo. Tiene que generar negocios, pero con ética. Es lo que tiene que hacer todo país. Y tiene que haber un fiel cumplimiento de la ley, de todos. Eso es lo que proponemos nosotros, los productores. En realidad, sí, a veces nos minimizan los exportadores diciéndome que somos pocos los que estamos afiliados a la FENAVE. Perfecto, somos pocos, estamos en proceso de conformación. Algún día seremos tan grandes como ellos y esperamos estar en el mismo rol de competencias para poder tratarnos de la misma manera como nos tratan ahora. Yo sí le pido a todos, en afán de conciliar, y yo les he pedido a los productores, ha habido muchos esfuerzos por salir ya a la calle a cerrar vías. Yo les he pedido que no lo hagan, que agotemos el diálogo, porque precisamente, como dice Richard, estamos en un estado de pandemia, pero también nosotros reconocemos que en este estado de pandemia también hubo almas oscuras que se aprovecharon de la situación para llenarse los bolsillos de plata, pues. Y eso es lo que no queremos. Es lo que no queremos que ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Eso no debe permitirse porque eso es ilegal, inhumano. Eso es lo que no queremos que eso suceda en nuestro país. Y respecto al diálogo, perfecto, pero un diálogo sincero, directo, y con soluciones claras y concisas y en favor de la mayoría de productores. Se quiere legalizar ahora, no se quiere legalizar a los pequeños y medianos, porque para eso hubiera puesto en la ley el ministro una cláusula que diga, bueno, legalizar hasta 30 hectáreas. Pero se quiere legalizar latifundios que son de 300, de 400, de 500, de 600 hectáreas. Eso es lo que no queremos nosotros los productores, porque eso es competencia desleal para nosotros, porque nosotros los que sí hemos estado cumpliendo con todos los procesos, al menos desde hace 30 años atrás, debemos de alguna manera ser protegidos por la ley. Para información de Richard, en el año 90, cuando yo sembré, había 220,000 hectáreas de banano. Y con una situación parecida a la que estamos viviendo ahora, con una circunstancia similar, bajamos a 150,000 hectáreas de banano. ¿Por qué? Porque mucha gente dejó abandonadas sus unidades de producción, incluyendo muchos de los que ahora se dan de grandes productores y que dicen tener los precios de 4.70 como costo de producción, lo cual dudo mucho porque el costo financiero de esas personas es altísimo. Así como lo dice Richard, yo puedo presentar mis costos de producción. Yo soy un productor realmente que trato de mantener mi finca en los niveles realmente estándares para poder exportar, tratando de ahorrar al máximo, sin tener ningún tipo de empleado extra para poder cumplir a todos mis trabajadores con su salario. Eso es lo importante que quiere un productor, cumplir a sus trabajadores, cumplir a sus familias, y eso es lo que no está ocurriendo, y eso es lo que le pedimos ahora al gobierno. Sentémonos a dialogar, sí, pero para decirle al mundo que el Ecuador no es una bodega de banano al que pueden pagar lo que les da la gana, sí. Aquí tienen que venir a comprar, sí, pero bajo normas y establecimientos que se haga la ley ecuatoriana, las autoridades ecuatorianas. No se puede permitir que en esta semana se esté pagando $1.50 por caja. Eso es lo que no queremos. Es lo que no queremos que siga ocurriendo.
Bueno, gracias al ingeniero Franklin Torres. Vamos con el ingeniero Richard Salazar en la parte final y me gustaría escuchar la fecha que propondría para la reunión. Nosotros estamos dispuestos cuando sea necesario. Concuerdo con Franklin, en Banano estamos 24/7. Nosotros también en la comercialización estamos 24/7. Exportamos a todo el mundo y nos toca a veces trabajar 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, así que eso no es problema y coincido con Franklin en ese tema. Yo creo que mañana mismo, el lunes, cuando sea necesario, o cuando organicemos bien esto, porque yo sí creo lunes. y comparto que hay que tener un diálogo profundo sin, digamos, es más fácil echarle la culpa a alguien. Entendemos, todos estamos afectados, todos, no solamente productores, sino exportadores. A nosotros nos han hecho perder mucho dinero, y me refiero a los exportadores también, porque nos han cambiado las condiciones del negocio fuera. Hay muchos escenarios que han pasado que han complicado también al sector exportador, no solamente al sector productor es el afectado. Y esto es un negocio de 52 semanas. Así que no es solamente, ahora estamos pasando una crisis, pero de repente comenzó la primavera, el otoño, perdón, y esto comienza a mejorar como ha sido históricamente los mercados. Tener claro que nosotros dependemos del mercado y tenemos que ajustar ese diálogo en función de lo que pasa en el mundo, no de lo que pasa adentro en el Ecuador, porque el Ecuador, por más 33% de participación con el mundo, no pone las condiciones en el mercado. Ya quisiéramos que así fuera, pero son otros los que tienen el poder de negociación, y no lo tienen el Ecuador. A nosotros como sector bananero, y me refiero incluyendo el sector productor, nos exigen, por ejemplo, un mercado como el de la Unión Europea, mayores certificaciones, mayor calidad, que no use ciertos plaguicidas. Sin embargo, no te reconocen $1 más por la caja, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que tienen que unirnos a nosotros. Los famosos LMR, las certificadoras internacionales que vienen a querer imponer cosas fuera del código alimentarios o queriendo ajustarse a lo que quiere hacer Europa. Esas son las cosas que tienen que unirnos también. No solamente el precio es una parte de todo, pero son temas laborales, el tema del costo de producción que decía Franklin. Acá tenemos uno de los costos de producción más caros de Latinoamérica, partiendo por la mano de obra. O sea, cosas como esas son las que también tenemos que profundizar en el diálogo. Mañana mismo, si es posible. Nosotros estamos abiertos. Demos fecha, Richard, hora y sitio. Yo, insisto, yo tengo que conversar con los otros gremios, pero la próxima semana, podría ser martes, miércoles de la próxima semana, sin ningún problema para organizar una reunión de trabajo, ¿no? Franklin, ¿está de acuerdo para la próxima semana la reunión? Sí, Jaime, muchas gracias. Agradezco la apertura de Richard. Es difícil para nosotros, en la situación que estamos, no referirnos en los términos que me he referido. Yo no he tratado de generalizar, como usted dice, Richard. Yo pienso que le he dicho, insisto, que hay exportadoras que sí están cumpliendo con el producto. Y agradezco a esas exportadoras, y es más, las puedo nombrar. ¿Cuáles porque son? yo no tengo empacho en Chiquita, Tuchoc, Oca, Pfeiffer, Del Monte. Esas son las que están cumpliendo. Y hay por ahí otra más que me estoy olvidando. Arribampac también está cumpliendo con sus productores. Me estoy olvidando de algunas, espero que me disculpen de las que me olvido. Pero lamentablemente son muy pocas. Las 200 restantes están incumpliendo. Ese es el problema. Las 200 restantes se unieron al combo de sacarle dinero al productor como sea, y eso es lo que nos preocupa, porque si no hubiera ocurrido eso, Grupo Novoa compra muy poco, y él es más bien un vendedor interno, él ya no, prácticamente salió del mercado precisamente por eso, por las malas políticas de compra que tenía, se quedó sin productores. Eso es lo que le ocurrió al Grupo Novoa, y lo que tal vez puede ocurrirle a muchos de los exportadores, que ahora también, entre comillas, son grandes, pero si alguna vez se dan cuenta de lo que sucedió en la historia bananera, porque yo sí tengo concepto de la historia bananera, tengo 30 años en el negocio y sé lo que ha pasado durante esta temporada. Nosotros no tenemos empacho en reconocer esas cosas. Lo que sí le pido es que sea un diálogo con transparencia y que nos respetemos, que empecemos respetando nuestros contratos, respetando nuestros acuerdos. Si ellos quedaron en un acuerdo de pagar de una manera, por ejemplo, las tablas, páguenlas. No busquen un pretexto para sacar a ese productor. Eso es absurdo. No busquen un pretexto para decir, ¿sabe qué? Te voy a pagar después.
Entonces tiene que haber para ese productor alguna garantía de que ese dinero va a recibir después. Nosotros estamos conscientes de que el negocio del banano es de 52 semanas, pero también tienen que estar de acuerdo que 26 semanas no puede aguantar el productor con esos precios. No va a haber producción. Eso es lo que va a ocurrir. A partir de febrero del próximo año se va a ver el desastre en la producción bananera aquí dentro del país. Usted va a ver cómo baja la producción. Los que sí sabemos algo de banano sabemos que la producción no se afecta al día siguiente, sino 6, 8 meses después. Y ahí vamos a ver cómo está afectado el ingreso de divisas del país. Y otro asunto que a mí sí me preocupa y que le digo ahorita, es que si nosotros seguimos vendiendo por debajo del costo de producción, los competidores pueden acusarnos de dumping. Eso es muy preocupante porque si tenemos una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio de eso, nos pueden clavar multas por haber ingresado en otros países con precios menores al costo de producción del Ecuador, porque eso dice la ley de comercio en cuanto al dumping. Entonces, sí, yo le pido que tengan un poquito más de recato en hacer algunas cosas y que realmente tenemos que tener un poco más de conciencia de país. Eso es lo que les pido a los exportadores. No a todos, porque algunos son extranjeros y ellos no tienen conciencia de país, pero a los que son ecuatorianos sí deben tener conciencia de país, porque este país lo vamos a mantener, no ahora, sino siempre. Yo aquí voy a morir, yo aquí en mi pueblo voy a morir, seguramente. Y yo quiero que los que tengan para mí tengan leyes justas, tengan un comercio justo. Es lo que queremos para nuestros hijos. No queremos heredarles deudas, no queremos heredarles problemas, es lo que no queremos heredar. Lo que queremos heredar es un país mejor, un país próspero. Yo pienso que todos queremos eso, pero con orden, con progreso y con apego a las leyes, porque eso es un mundo civilizado. Es lo que queremos todos, es lo que hemos pedido siempre. Estamos dispuestos a sentarnos y a buscar una solución. Nosotros ya le hemos dado soluciones al gobierno, pero el gobierno como que está todavía ciego, y eso es realmente inaudito que ahora pasa, porque no hay cómo esperar más. La situación para el productor, para el pequeño y mediano es apremiante. De alguna forma el gobierno tiene que intervenir para solucionar este inconveniente, porque para eso está. Él es un regidor de la ley. Él tiene que entrar a regir, tiene que estar a arbitrar esta situación. No ahora, debió haberlo hecho hace mucho. Pero ¿ustedes han hablado con el ministro de Agricultura? ¿En algún momento se han reunido con el ministro? No, le he pedido audiencias, pero lamentablemente no. He hablado con el subsecretario, pero Gustavo Martínez dice voy a hablar con el ministro y hasta ahí hemos quedado. Incluso yo le he propuesto la solución que le estoy exponiendo ahora. Ese 1% que estamos pagando en demasía que quede en beneficio de un fideicomiso para poder comprar en estas circunstancias que tenemos de emergencia, poder comprar fruta y sacar esa fruta del mercado. No porque no se exporta esa fruta. Lo que queremos es que ya no se exporte a precio bajo. Eso es lo que queremos. Y cuando mandamos al mundo la señal de que aquí en el Ecuador estamos haciendo cosas para regular el mercado, automáticamente el mercado va a reaccionar. Porque yo ya tengo experiencia en esto, yo sé cómo se manejan esos mercados. No porque lo he estado, pero sí porque como productor lo he sufrido y lo he ganado. Cuando nosotros mandamos al mundo de que nosotros estamos haciendo algo aquí en el Ecuador, enseguida el mercado reacciona. Así funciona el mercado, lamentablemente, y eso es el mensaje que tenemos que mandar al mundo. Bueno. Es lo que tenemos que hacer unidos, productores y exportadores, y el gobierno también. Muchísimas gracias, arquitecto Franklin Torres. Sus palabras finales, ingeniero Richard Salazar. Franklin habló de un tema del dumping. La mayoría de los mercados a los que exportamos banano no son productores de banano, entonces más nos podrían acusar de dumping. Todos son commodities, cacao, café, todo se ven en el mercado internacional, incluso el mismo petróleo, pues discúlpeme, porque estuvo a menos $30, entonces, salvo que los productores o los países importadores produzcan banano, podrían acusarnos de dumping. Es un producto, insisto, el banano que depende del mercado internacional, no de lo que el Ministerio de Agricultura pretenda o quiera hacer o los políticos en el Ecuador quieran hacer. El problema en el Ecuador es que lastimosamente se politizó el sector bananero. Y eso es algo que también hay que decirlo. Entiendo y respeto la posición del sector productor. En su momento, hace más de 23 años, fue víctima de un oligopolio, porque así nace la ley del banano. Pero esto es un negocio que cambió radicalmente, estimado Jaime. Ya usted ve incluso productores que exportan fruta. O sea, y aquí no hay nada oculto. Hay asociaciones de pequeños productores que exportan su fruta. Y ese debe ser, por ejemplo,
dentro de ese diálogo profundo y sincero, del que los mismos gremios productores también exporten su fruta. Hacia allá tienen que ir, por ejemplo, y evitar eso que dice Franklin, ser víctima de explotaciones, porque ahí en Acorbenay somos solo 36 exportadores, estimado Franklin, de los cuales la mitad son productores, por si acaso. Y de esos exportadores que usted nombró que cumplen, gran parte son socios nuestros también, para su información. Pretender, insisto, que el gobierno haga todo, peor sin recursos, es arar en el mar. La solución la tenemos que nosotros encontrar como profundo y llevar las recomendaciones al gobierno para que la implementen. Así tiene que ser, porque esto es un negocio del sector privado, no del sector público. Lastimosamente, cuando la parte pública se ha metido, ha sido para cualquier cosa menos para mejorar el negocio. Este negocio ha cambiado radicalmente en los últimos 23 años y tenemos que ajustarnos a ese cambio que está dándose en el mundo. Trabajar en producción sustentable, sostenible, trabajar de la mano sector productor y exportador. Señores, ya el mundo es todos los productores y exportadores. Acá el señor puede coger e irse a una feria y entablar negociaciones directas con un importador. Ya no es como antes, que era cerrada esa información. Entonces, nos sumamos a esas palabras de Franklin, el respeto. Hay que trabajar en un diálogo con respeto mutuo, porque es muy fácil, insisto, echarle la culpa a otro, pero acá todos tenemos que hacer nuestras tareas. Y inmediatamente terminado esto, haré las gestiones necesarias para iniciar ese diálogo, primero entre productores y exportadores y después con las autoridades. Bueno, quiero agradecerles por haber aceptado este debate aquí en este espacio de Ecuador en directo. Muchísimas gracias, porque ha sido un debate con altura. Los dos han expuesto sus posiciones, cada quien su punto de vista, y yo creo que así debe ser, ¿no? Y ojalá que lleguen a ese diálogo y que se solucione este problema que no solamente le afecta a ustedes, sino a todo el país, porque el momento que al Ecuador le va bien en la exportación del banano, pues yo creo que a todos los ecuatorianos nos va bien, porque de alguna manera se crean fuentes de empleo, se da apertura a otros negocios, en fin, yo creo que para todos les conviene. Muchísimas gracias, Franklin, muchísimas gracias, Richard. Jaime, muchas gracias, Franklin, buenos días. Gracias, Jaime, y a las órdenes siempre, Richard. Nosotros solo queremos el bienestar para el productor. Piense en eso, no piense que nosotros somos enemigos de los exportadores, pero sí tenemos que señalar cuando ciertos exportadores actúan de mala manera, y eso tenemos que hacerlo porque así también deben hacerlo ustedes. Cuando un productor actúa de mala manera, tienen que hacerlo también. Pienso que no hay nada de malo en eso y no estoy agrediendo a nadie. Y además, no he generalizado, he dicho ciertos exportadores, ¿no? Entonces, eso con las debidas disculpas si es que alguien se sintió ofendido. No, agradecido, y como usted dice, Jaime, el bienestar de la caja, del precio, de la producción, de la productividad bananera, es el beneficio de todas esas comunidades que están alrededor de las fincas. Usted no sabe, Jaime, cómo disminuye la actividad comercial cuando la caja de banano está bajo precio. Usted váyase a La Maná, váyase a San Carlos, váyase a Patricia Pilar, a Ventanas, a San Juan, a Vinces, al Guagua, a Machala. ¿Cómo disminuye la actividad comercial cuando el precio de la caja está en malos términos como está ahora? Vaya a ver cómo mejora cuando la capacidad del productor tiene para pagar bien a sus trabajadores, tiene para hacer sus inversiones básicas. Estamos hablando de zanjas, de soje, de todas las labores que se hacen culturales en una finca. Eso realmente es un efecto distributivo inmenso dentro de esas comunidades, y es lo que también nosotros defendemos. Nosotros vivimos en estas comunidades y nosotros sabemos que cuando falta el dinero, mucha gente piensa de buena manera, pero hay una minoritaria personas que sí piensan de manera diferente, que entran a la delincuencia, buscan de alguna manera suplir, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque no queremos que eso ocurra en el país, una explosión social que puede darse si no se toman unas medidas adecuadas para todos, beneficios para todos. No queremos que todos perdamos, queremos que todos ganamos. Ese es el afán de todo negocio. Pero ahorita, lamentablemente, el sector productor ha perdido durante 22 semanas y no queremos que eso siga ocurriendo. Gracias, Jaime, y gracias a Richard por la oportunidad que nos han dado. Muchísimas gracias al arquitecto Franklin Torres, presidente de FENABE. Él es representante de los productores bananeros, y al director ejecutivo de Acorbanec, al ingeniero Richard Salazar, que estuvieron aquí en este diálogo en el programa Los Especialistas, en un debate que los tuvimos